Hola a todos. En esta ocasión me quería referir a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de fecha 8 de octubre, donde el tribunal deja sin efecto una sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, hace lugar así a un recurso extraordinario y, como les decía, deja sin efecto una sentencia por considerarla arbitraria. Es un recurso deducido por la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, la doctora Gabriela Boquín, y el tema es, por un lado, muy interesante y por otro lado, ciertamente frustrante, podríamos decir. ¿Por qué frustrante? Porque a esta altura del partido, año 2020, todavía tengamos necesidad de que la Corte Suprema tenga que decir algunas cosas que están expresamente mencionadas en la ley, que no dan demasiado lugar a dudas o a interpretaciones. Básicamente, acá lo que se va a plantear, la razón de este recurso, es que la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, concretamente la Sala A, revoca un pronunciamiento de instancia anterior. Ese pronunciamiento había rechazado la petición de secuestro prendario, consideraba que era contrario a las normas de derecho consumidor el proceso de el secuestro prendario, y la fiscal general interpone el recurso extraordinario porque la Cámara, la Sala A, cuando resuelve esto, cuando resuelve revocar este pronunciamiento, no le da eh, intervención al Ministerio Público. O sea, no hay una previa intervención del Ministerio Público ante la Cámara, y sin esa previa intervención del Ministerio Público se revoca la decisión de primera instancia. ¿Y por qué decimos que esto resulta en cierto sentido frustrante, que la Corte tenga que venir a tratarlo? Bueno, justamente porque la representante del Ministerio Público, la doctora Boquín, en este caso concreto, plantea invoca arbitrariedad porque dice: lo que ocurrió contradice no solamente el artículo 120 de la Constitución Nacional, sino el artículo 52 de la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley 24.240 y los artículos 2, inciso E y 31 de la Ley 27.148, que regula las funciones del Ministerio Público Fiscal. Y vamos a darle una mirada a estas normas. Empecemos por el artículo 120 de la Constitución Nacional, que establece como función del Ministerio Público promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad. Uno podría decir, bueno, es un término amplio, de dónde podemos extraer que había que dar intervención al Ministerio Público en este caso. Bueno, vamos a las leyes. Acá la cosa se va poniendo más precisa, porque si vemos el artículo 52 de la Ley de Defensa del Consumidor, vamos a encontrar que en los casos de acciones judiciales referidas a temas de consumo, por un lado, se plantea que la acción corresponderá al consumidor o usuario por su propio derecho, a las asociaciones de consumidores o usuarios autorizados en los términos del artículo 56 de esta ley, autoridad de aplicación nacional o local, el defensor del pueblo y el Ministerio Público Fiscal. Y después, nos interesa más para este tema concreto, prescribe: dicho ministerio, cuando no intervenga en el proceso como parte, actuará obligatoriamente como fiscal de la ley.
actuará obligatoriamente como fiscal de la ley. Entonces, uno podría decir, incluso con este artículo 52, bueno, pero está bien, pero acá se refiere a casos donde el actor es un consumidor. En cambio acá, en este secuestro prendario, se está infiriendo por la naturaleza de las partes, un banco por un lado, un particular del otro, que hay en el medio una relación de consumo y entonces se podría plantear que habiendo una relación de consumo, el procedimiento de secuestro prendario establecido en la ley de prenda con registro es violatorio de la defensa en juicio de que debe de gozar el consumidor. Pero en definitiva, cuando habla de que el Ministerio Público Fiscal actuará obligatoriamente como fiscal de la ley, si uno se pusiera al literal, diría, es para el caso de acciones iniciadas por el consumidor. Muy bien. La ley orgánica del Ministerio Público Fiscal es aún más precisa, porque en el artículo 2 empieza a establecer cuáles son las funciones del Ministerio Público Fiscal en defensa de la Constitución y los intereses generales de la sociedad. ¿Se acuerdan el artículo 120 mencionado hace un rato? Pero digo que es más preciso porque ese mismo artículo 2 va a plantear que el Ministerio Público Fiscal de la Nación podrá intervenir en los casos presentados en cualquier tribunal federal del país o tribunal nacional con competencia sobre la ciudad autónoma de Buenos Aires, cuando, entre otras cosas, cuando se trate de, y vean el inciso E, conflictos en los que se encuentre afectado de una manera grave el acceso a la justicia por la especial vulnerabilidad de alguna de las partes o por la notoria asimetría entre ellas. Acá no importa que esa parte vulnerable sea actor, demandado, ejecutado, como en este caso que estamos hablando. Ni siquiera menciona el término consumidor. Lo que importa es la vulnerabilidad de una de las partes con respecto a la otra, o la asimetría entre ellas. Y no es el único artículo que menciona esta cuestión. El artículo 31 de la Ley Orgánica del Ministerio Fiscal, que trata sobre la actuación en materia no penal en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, establece, entre otras cosas, que le corresponde al Ministerio Público Fiscal peticionar en las causas en trámite donde, entre otras cosas, entre otras muchas cosas, se traten cuestiones referidas a normas de orden público y leyes no disponibles por los particulares, el debido proceso, el acceso a la justicia, así como cuando se trate de una manifiesta asimetría entre las partes. Parece bastante claro, sobre todo por esta ley, también por la Ley de Defensa del Consumidor, que se le tenía que haber dado intervención al Ministerio Público Fiscal previo a dictar la sentencia de Cámara, lo que no se hizo. Por eso, volviendo al fallo de la Corte, el tribunal entiende que el recurrente tiene razón, en el sentido de que la resolución apelada es arbitraria, y arbitraria porque no se da intervención, a pesar de que la regulación de las atribuciones está
tanto en la Ley de Defensa del Consumidor como en la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, y el tribunal, la Sala, prescindió de aplicar esas normas sin dar ninguna razón. Y eso es lo arbitrario de la sentencia. Y eso es lo que ocasiona que se haga lugar al recurso extraordinario y básicamente que se deje sin efecto el pronunciamiento apelado y tendrán que volver los autos al tribunal de origen para que, previa intervención del Ministerio Público Fiscal, se dicte un nuevo pronunciamiento. Lo terrible, en mi opinión, es que la Corte haya tenido que tomar intervención en este caso, con el consiguiente dispendio de recursos y de tiempo. Entonces, esos procedimientos eficaces para la solución y prevención de conflictos de consumo que manda el artículo 42 de la Constitución Nacional quedan en letra muerta, en una linda expresión de deseos. Veamos la mitad de la copa llena para cerrar estas palabras con un poco más de optimismo y saludamos una sentencia que puso las cosas en su lugar, reconociendo las atribuciones que tiene el Ministerio Público en casos donde se encuentren en juego derechos de vulnerables, no solamente de consumidores. Gracias y nos vemos en el próximo video.